Los años 80 en el mundo del motor fueron una verdadera locura. Nada de downsizing, eso de que menos es más. Triunfaba el más es mejor. Porsche preparó un golpe de efecto y presentó el 959, verdadero escaparate tecnológico. Y Ferrari, nada menos que el mismísimo Enzo, quiso responder a su manera y lanzó el F40, un coche de carreras matriculable. Fue más una batalla por el prestigio que comercial, pero, sin duda, fue la batalla del siglo. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. A mediados de los años 80, si tenías gasolina en las venas, solo había dos bandos: Maranello contra Stuttgart o Stuttgart contra Maranello. Hoy vamos a revivir la batalla que definió al superdeportivo moderno. ¿Por qué estalló esta guerra? Para entender el F40 y el 959 hay que entender los años 80, porque fueron un año de explosión de excesos, de ambición, de velocidad. Y seguramente el Campeonato del Mundo de Rallys y su demencial y apasionante Grupo B tuvo mucho que ver en esto. Y es que Porsche miró al Grupo B y pensó que era el laboratorio perfecto para desarrollar el 911 del futuro. Querían crear un coche con tracción total, que no solo ganase en los tramos, sino que también sirviese como laboratorio rodante para sus coches de calle. El proyecto, que lideró un ingeniero que es legendario, Helmut Bott, comenzó en 1981. En Ferrari, mientras tanto, vean esto con cierta distancia. ¿Por qué? Porque Ferrari era la Fórmula 1. Estaban y siguen estando en la Fórmula 1. Lo que sucede es que el éxito del 288 GTO, que se creó irónicamente para homologar en Grupo B, aunque nunca llegó a competir, pues les hizo pensar que había un mercado y una afición sedientos de coches de calle con prestaciones de competición. Y entonces, en 1986, Porsche soltó la bomba, el Porsche 959. Los clásicos de este vídeo son de muchos quilates, y es que hay clásicos de todo tipo, pero en muchos casos, alguno de sus afortunados propietarios seguro que piensan: estaría más tranquilo si tuviese mis coches con un seguro a todo riesgo, pero ¿quién me asegura un coche así a todo riesgo? Yo te contesto a esta pregunta: AMV Legend, porque con AMV Legend puedes proteger tu coche clásico contra robo e incendio, daños en las lunas e incluso cobertura a todo riesgo. Sí, has escuchado bien. AMV Legend ofrece la cobertura de todo riesgo con franquicia desde 250 € para proteger tu preciada joya, permitiéndote dormir tranquilo y disfrutarla sin preocupaciones. Eso no tiene precio, ¿verdad? Os lo digo siempre, pero no os miento. No hablo de oídas. Tengo mi coche asegurado en AMV Legend. Si estás pensando en comprar un coche clásico o se acerca la hora de la renovación del seguro de tu coche, sigue mi consejo. Entra en amv.es y calcula tu precio. Porsche 959, tecnológico. El Porsche 959 no era simplemente un coche, era toda una declaración de intenciones. Era la visión que tenía Porsche del futuro. Y era tan avanzada que resultaba un coche, parecía un platillo volante. Cuando se presentó en el Salón de Frankfurt de 1985, aunque ojo, la producción comenzó un año más tarde, los ingenieros no sabían si reír, aplaudir o llorar, porque el 959 era sencillamente el coche tecnológicamente más avanzado, con diferencia, jamás fabricado en serie. El cerebro, el sistema PSK. Su corazón era el sistema denominado PSK, que viene de Porsche Steuer Kupplung. Y es que las tracciones integrales de la época eran sencillamente muy rudimentarias, y frente a ellas el PSK era una auténtica brujería. Se trataba de un sistema de tracción total variable gestionado electrónicamente. En condiciones normales enviaba el 40% de para el eje delantero y el 60% al trasero, pero en milisegundos este reparto podía oscilar hasta un 50-50 o incluso enviar hasta un 80% detrás, dependiendo de la herencia y de las condiciones de cada rueda.
la aceleración lateral e incluso el ángulo de giro del volante. El sistema era tan eficaz que permitía acelerar de 0 a 100 a este coche en 3,7 segundos. Una cifra, iba a decir que era impresionante, no, hoy sigue siendo impresionante. El motor, complejidad turbo. El motor, os he dicho que era un 911, así que os imagináis que era un 6 cilindros boxer de 2,85 litros derivado de la competición, pero que tenía otra genialidad, que era la sobrealimentación secuencial. Tenía 2 turbos, pero no uno para cada bancada. Tenía uno pequeñito, con pocas inercias, que eran los 2 de la marca KKK, que tenía muy pequeño diámetro y enseguida pues, cogía revoluciones y evitaba el turbo lag. Entraba desde muy bajas vueltas. Y ya a 4.000 revoluciones era cuando entraba el segundo turbo. Se abría la válvula de la Westgate, la válvula que permitía liberar toda esa presión, y entraba en tromba el segundo turbo grande, proporcionando un empuje bestial, pero eso sí, lineal, desde abajo hasta la zona roja. Lo importante no eran los 450 caballos, cifra que no estaba nada mal, ni lo está hoy día, sino la forma de entregarlos. Y otro elemento que venía de la competición era que el motor, que ya sabéis que en esa época, en el 911, era refrigerado por aire, el bloque seguía siendo refrigerado por aire, pero las culatas eran refrigeradas por agua, un sistema que Porsche había usado de forma recurrente en competición. El chasis. El coche se adaptaba a ti. Pero Porsche no se detuvo ahí. El 959 tenía suspensión hidráulica ajustable en 3 alturas o niveles. Bajo para autopista, normal para todo uso, y alto para pasar baches o pasar lomos o como lo queréis llamar, badenes. Y la amortiguación tenía 3 niveles de dureza seleccionables desde su posición por el conductor. La carrocería era una mezcla de aluminio y materiales compuestos como el Kevlar para mantener el peso a raya, aunque con tanta tecnología seguía siendo un coche pesado para los estándares de un superdeportivo de esa época, casi 1.500 kilos. Y por si fuera poco, fue el primer coche de producción con llantas de magnesio huecas para reducir la masa no suspendida y un sistema de monitorización de presión del neumático. El 959 ganó el París-Dakar en 1986. Era una forma de demostrar que no era un deportivo de salón, sino un arma probada en las condiciones más duras posibles del planeta. Además, con 317 km/h de velocidad máxima, tenía el título de coche de producción más rápido del mundo. Ferrari F40, el Commendatore responde. Mientras tanto, en Maranello, ¿qué pasaba? Pues que Enzo Ferrari, ya anciano, veía cómo toda la prensa mundial se postraba ante el 959, que consideraban una obra maestra de la ingeniería y que, decían, había humillado a todos los deportivos en velocidad y tecnología. Y según cuenta la leyenda, y conociendo al personaje no lo imaginamos, eso no le gustó nada. El 959 era un coche brillante, pero era, digámoslo así, alemán. Es decir, eficaz, preciso, pero para algunos casi frío. Enzo quería demostrar que la pasión, la ligereza y la potencia bruta seguían siendo el alma de los deportivos de verdad. El F40 nació para celebrar el 40 aniversario de la marca, en 1987, pero sobre todo nació para ser el testamento del propio Enzo Ferrari, que moriría apenas un año después. Fue el último Ferrari aprobado personalmente por él. Si el 959 se diseñó en un laboratorio, el F40 se forjó en las carreras. La filosofía, la ligereza lo es todo. El proyecto, liderado por el ingeniero Nicola Materazzi, padre del motor del 288 GTO, tenía una sola premisa: nessun compromesso, sin compromisos. El F40 no tenía dirección asistida, no tenía servofreno, no tenía ABS, no tenía radio, con ese motor detrás, ¿quién mueve la radio? No tenía guantera, no tenía alfombrillas, en su lugar había aluminio desnudo. Las primeras unidades ni siquiera tenían ventanillas que bajaran, eran de Lexan con una pequeña trampilla deslizante como en un coche de Le Mans.
Las manillas interiores de las puertas tampoco tenían, olvídate, tenía un simple cable de acero con una anilla de plástico para tirar y abrir la puerta. La carrocería, diseñada por Pininfarina, en concreto por Leonardo Fioravanti, era una escultura de fibra de carbono Kevlar y Nomex. El F40 fue el primer coche de calle en usar extensivamente paneles de carbono para toda la carrocería. La pintura, para aligerar, se aplicaba en una capa finísima, tanto que si mirabas de cerca podías llegar a ver la trama de carbono debajo. El resultado fue un peso de menos de 1.100 kilos, es decir, más de 400 kilos menos que el 959. El motor, la fuerza bruta. El motor era una evolución del V8 del 288 GTO de 2.936 centímetros cúbicos y dos turbocompresores I, uno por bancada. A diferencia de Porsche, aquí no había secuencialidad, aquí había brutalidad. El F40 era famoso por su turbo lag. Por debajo de unas 3.500 vueltas era un V8 potente pero dócil. Y a 4.000 vueltas, cuando los turbos empezaban a cargar, el coche literalmente explotaba. Doy fe, hasta el sonido era brutal. Oficialmente declaraba 478 caballos. Extraoficialmente, todo el mundo sabía que eran más de 500. El chasis, un coche de carreras matriculado. El chasis era tubular de acero, pero con refuerzos de paneles de fibra de carbono. Y las suspensiones, tanto delante como detrás, era de dobles triángulos. Vamos, como las suspensiones de un monoplaza de Fórmula 1. El F40 no estaba diseñado para ser cómodo. Era un coche de carreras que, por alguna razón, tenía permiso para ponerle una matrícula y circular por la calle. Y su misión era clara: superar al Porsche 959. Y el F40 lo consiguió. Fue el primer coche de producción en romper oficialmente la barrera de las 200 millas por hora. Su velocidad máxima, 201 millas por hora, es decir, 324 kilómetros por hora. El 959 había sido destronado. El análisis. Poner estos dos coches, uno al lado del otro, como he hecho con estos coches de slot, es ver dos interpretaciones distintas de la palabra, del concepto de prestaciones. Os he preparado un pequeño cuadro resumen para hacer un análisis. Los valores de rendimiento del motor son parecidos, pero no así su carácter, como se ve en el régimen y el valor del par máximo. El sistema de tracción es clave, tracción total muy sofisticada contra propulsión trasera, pero a cambio eso repercute en el peso. El 0 a 100 es un dato curioso, porque sobre el papel el 959 era más rápido, pese a su mayor peso y menor potencia, gracias a la tracción total. El F40, con una potencia brutal a solo un eje y sin controles, era una bestia indomable. Requería manos expertas para hacer una buena salida sin desintegrar los neumáticos o el embrague. Pero yo he visto periodistas y pilotos que han mejorado la cifra oficial de los 4,1 segundos. Y una vez en movimiento, está claro, la relación peso-potencia del F40 era de otra galaxia. Pero lo más importante, más que todas estas cifras, es la filosofía. En un caso, el 959 era el superdeportivo del futuro, muy eficaz, y en el caso del F40 era un coche de carreras para la calle. Era pura experiencia de conducción. Estética. El futuro contra lo funcional. Estéticamente, eran la noche y el día. Os he traído aquí, insisto, dos coches de slot, aunque no es la mejor reproducción que tengo del F40. Eran la noche y el día, pero tengo que ser sincero. Tengo que ser sincero porque siempre lo soy con vosotros. A mí personalmente me sigue gustando mucho más el F40. El 959 nunca me entusiasmó. ¿Por qué? Porque seguía siendo un 911, un coche elegante, funcional y posiblemente demasiado discreto para ser en su momento el coche más rápido del mundo durante apenas un año. Y eso sí, tenía un CX de 0,31. Quizás su diseño fue dictado por el túnel del viento. En el F40 no había discreción ninguna, ni se pretendía, todo lo contrario. Era agresivo desde cualquier ángulo que lo mirases.
Y además tiene una cosa que me encanta, que era la cubierta trasera de plexiglas que dejaba ver su motor. Además, era un coche muy bajo, muy ancho y yo diría que de una estética que te planteaba un coche casi amenazador. La prueba. Mi recuerdo de conducirlos. Ya sabéis que me considero un afortunado porque he tenido la enorme suerte de haber conducido estos dos coches. Desde luego, el F40 mucho más, como ya os he contado en varias ocasiones. Y que me temo que nos vas a repetir. Pues no, esta vez no lo voy a repetir. En el Porsche 959 te sientas en un 911 con más botones. Fijaos, es verdaderamente cómodo. Yo os diría que incluso lujoso. Tiene servodirección, aire acondicionado, ABS, el cambio es suave. Es verdad que en vez de primera hay una G, que es de Gelande o todoterreno, porque la primera, digamos, real, está a la izquierda, pero hacia atrás. La magia del 959 radica en hacerte sentir mucho mejor conductor de lo que eres en realidad. El sistema PSK trabaja bien, incluso analizado con criterios actuales. Puedes acelerar a fondo la salida de una curva cerrada, incluso en mojado, y el coche simplemente obedece y sale catapultado hacia adelante. Es noble, es predecible y el motor, muy potente, gracias a los turbos secuenciales, empuja de forma lineal y constante. ¿Es un superdeportivo? Sí, pero es un coche que podrías utilizar a diario. Y luego te bajas del 959 y te subes, más bien te bajas al F40, porque montarse en un F40 ya te digo yo que es una primera prueba de habilidad. Tienes que saltar por encima de los paneles del chasis de carbono. Eso sí, una vez que llegas al puesto de conducción, tienes no un asiento cómodo, no, tienes un bucket de competición Sabel que te abraza con fuerza. Y luego no hay nada que sea superfluo. Tienes tus 3 pedales, una palanca de cambios firme que hay que manejar con decisión, por supuesto con la rejilla metálica de Ferrari, un volante muy bonito de los tamaños justo, sin servodirección y sobre todo la instrumentación la preside un cuentavueltas al que tendrás que estar atento. Y cuando giras la llave y despiertas a la bestia, a ese V8 que tienes detrás, bueno, el rugido es sordo, áspero, amenazante. Yo no sé si hay aislamiento acústico, pero no es suficiente para que no oigas todo. Es como los coches de carrera, las piedrecitas que puede haber en el asfalto, las notas en los bajos. Oyes todo, la transmisión, el cambio y sobre todo oyes incluso a los turbos aullar subiendo de vueltas. Oyes a los turbos aullar y oyes, como os decía antes, cuando entran los dos turbos y llega toda la presión, a veces supera la de la válvula de seguridad y se abre, suena como un estacazo. Yo cuando probé el coche me asusté porque creía que había roto algo. Incluso en tráfico urbano, en carretera, a ritmo tranquilo, el F40 te desafía, te exige como conductor. A baja vueltas el motor es suave, pero es que sube, aun siendo suave, sube muy rápido. Y a los 4.000 revoluciones, como os digo, llega el estacazo y de repente se desata un infierno. Los turbos entran en tromba y el coche acelera como una bestia. Si estás en curva, ojo, agárrate con fuerza al volante porque la trasera se va a insinuar. Te quiere adelantar. Tienes que luchar con el volante, con los pedales, el freno no tiene asistencia y te transmite todo lo que pasa entre los neumáticos y el asfalto con absoluta nitidez. El F40 es un coche visceral, es un coche que no se conduce, se pilota. Podríamos decir que el 959 lo conduce el cerebro y el F40 lo conduce el corazón. ¿Quién ganó esta batalla? Si hablamos de ventas, Ferrari planeó fabricar apenas 400 unidades del F40, porque era un coche caro de fabricar y de hacer y de vender. Pero terminó, porque la demanda fue enorme, fabricando 1.315. Ojo, que son muchos coches para este tipo de coches. La demanda era altísima. Y Porsche solo fabricó 337 unidades en el 959, incluyendo todos los prototipos y las versiones S. Además, era carísimo, pero Porsche perdía dinero por cada coche que vendía, a pesar, insisto, de que eran carísimos. Pero la victoria depende de cómo midas el éxito. El Porsche 959 ganó la batalla de la tecnología y predijo el futuro. Hoy
Casi todos los superdeportivos de altas prestaciones son tracción total, biturbo y tienen suspensión adaptativa y están llenos de electrónica. El 959 puede considerarse el padre, no sé si el padre o el abuelo, del Bugatti, del Nissan GT-R e incluso de su propio sucesor, el 911 Turbo. El F40 ganó de largo la batalla del corazón. Fue, para mí, el canto de cisne de una era, la última expresión pura de la conducción analógica. No predijo el futuro, perfeccionó el presente de una forma que, en mi opinión, nadie se ha vuelto a atrever ni a conseguir. Representa el máximo nivel del superdeportivo analógico, sin electrónica, con carácter, algo que se ha perdido. Conclusión. La conclusión es muy sencilla. En su momento no había ningún coche ni más rápido ni más seguro para llevarte del punto A al punto B. Incluso ahora sería uno de los mejores. Pero el F40 hacía que ese viaje del punto A al punto B fuese la experiencia más memorable de tu vida. Para mí, esa es la conclusión. Así de fácil. He dicho conclusión, creo, pero no da igual. Coche del día. Coche del día. ¿El F40 o el 959? Bueno, yo lo tengo claro. El F40, lo tengo claro. Y eso que he estado a punto de elegir como coche del día el Ferrari 288 GTO de 1974, porque fue el padre del F40. Lo que pasa es que los 4 días que conviví con el Ferrari F40, la mañana que me pasé dando vueltas como un ventilador al Jarama con este coche, son, como os digo, uno de los recuerdos más memorables que tengo en mi vida de probador, si no el mejor. Me hace gracia, esto no está en el guión, Rodrigo, mira, no está en el guión. Es que me decía Rodrigo, bueno, está claro que esta batalla la ganó el 959, que ganó el Dakar. Para mí no, para mí esto no va de victorias ni va de ventas, va de prestigio, va de sensaciones, va de hacer coches que se convierten en auténticos mitos. Yo lo he dicho siempre, si me castigasen, un genio de la lámpara me castigase y me dijera, te voy a dar el coche que tú quieras, y que tú quieras, pero a partir de este momento será el único coche que puedes usar, solo ese coche, siempre y para el resto de tu vida. Lo tengo claro. Para mí ese coche sería F40. Y si alguien piensa que es un castigo, bendito castigo. Consultorio. Ramón me hace una pregunta muy clara, muy sencilla, muy directa. Que si es verdad ese mito de que pintaban todo el F40 con apenas 2 litros de pintura y que de forma que casi se transparentaba la fibra de carbono. La respuesta es categóricamente eso es cierto. Es verdad que sobre todo en esas primeras 400 unidades, porque el resto ya estaban un poquito más cuidadas, pero vamos, al principio ya te digo yo que es que se transparentaba la pintura. De lejos no se notaba, pero de cerca sí. Arturo me hace una pregunta que me hace mucha gracia. Él dice que le encanta el 959, pero que con esa tecnología tan avanzada de 280, ¿no será una pesadilla para mantenerlo hoy en día? La respuesta es sí. Sí, el 959 es una obra de arte, eso no lo discuto, desde luego. Pero mantenerlo, incluso hoy día, es extremadamente complicado y costoso. Ojo, y no es porque el coche es un Porsche, no es porque el coche sea frágil, no, es un coche fiable, pero claro, el sistema de suspensión hidráulica, el PSK, los turbos, todo eso, esa tecnología punta del 86, hoy día es complicada y cara de mantener. Hoy me despido con una pregunta. ¿Cuál es vuestro favorito de estos dos coches? Decídmelo en comentarios y, como siempre, os agradezco pues, que veáis el vídeo, vuestros comentarios, vuestros likes, que compartáis el vídeo, que os hagáis suscriptores, si no lo habéis hecho ya, que es gratis, y que os hagáis miembros del canal y nos ayudéis a mejorar. Pero lo más importante para mí es que con Porsche o con Ferrari, con el coche que os guste, vernos aquí de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.